Buenos días, vamos a hablar sobre un caso clínico del mes de noviembre. A continuación vamos a presentar el listado de problemas que tenía el paciente. En el listado de problemas tenemos a enfermedad de Kawasaki como primero y baja talla severa en segundo lugar. Para ponernos un poco de contexto, vamos a mencionar que el paciente, su motivo de consulta pues era referido por médico privado para descartar enfermedad de Kawasaki. Anteriormente el paciente ya había consultado a 2 médicos, uno de los cuales en los primeros días de fiebre del paciente le dijo que podría tener paperas el paciente ya que presentaba una adenopatía del lado izquierdo en el cuello. Y como el segundo doctor le mencionó que podría tener fiebre escarlatina y fue tratado con antibióticos por la posible fiebre escarlatina debido a que el paciente presentaba un rash generalizado en todo el cuerpo que había empezado en el tórax. Entonces, posterior a que no resolvió con los antibióticos, el doctor lo refirió al hospital indicando que podría ser una enfermedad de Kawasaki. Entre los datos subjetivos tenemos malestar general, irritabilidad y la fiebre prolongada ya de varios días. El paciente ya llevaba más de 10 días con fiebre. En los datos objetivos, las adenopatías cervicales que presentaba, la lengua en fresa, también presentaba labios secos y agrietados, exantema cutáneo generalizado y la fiebre. En los diagnósticos diferenciales tenemos que podría también diferenciarse con una vasculitis, una púrpura de Schönlein-Henoch, la fiebre escarlatina, como lo había diagnosticado anteriormente el doctor, y el síndrome de shock tóxico. Dentro de los laboratorios que se iban a realizar como plan eran la hematología, una química, pruebas de función hepática y PCR. En estas lo que vamos a encontrar es ver la elevación de los glóbulos blancos, indicando que hay una infección. También vamos a encontrar pruebas de inflamación como la PCR elevadas y podríamos llegar a encontrar anemia. Se le va a realizar un ecocardiograma ya que esta patología se ve asociada con problemas cardíacos. En el plan terapéutico vamos a ver que al paciente se le dejó la metilprednisolona, 50 miligramos cada 6 horas, ASA 480 miligramos IV cada 6 horas, inmunoglobulinas, ranitidina y paracónica. En el plan educacional se le va a explicar a los padres sobre la enfermedad que el paciente presenta y se les va a resolver las dudas que ellos tengan al respecto. Se les va a informar el tratamiento que se le va a dar. En este caso, como ya mencionamos, el tratamiento que se le está dando al paciente, explicarles pues que, por ejemplo, la inmunoglobulina se le colocará al paciente ya que esta enfermedad tiene mucha relación con daños en las arterias coronarias. Entonces, el administrarles las inmunoglobulinas pues le va a ayudar a evitar este problema. También se le indicarán los cuidados que se le van a dar al darle de alta al paciente si llegara a necesitar otros cuidados. Y tratar de explicar las cosas y que los padres puedan entender de qué problema estamos hablando. Acá tenemos los nuevos datos, los laboratorios del paciente. La hematología, en la cual vemos que si los glóbulos blancos estaban en 10.93, un poco elevados. El valor de referencia vemos que es de 5 a 10. En los neutrófilos también estaban en 80.40, un poco elevados. El paciente presentaba la anemia que nosotros sospechábamos desde antes en 10.60. Y el hematocrito también se encuentra bajo en 32.000. Plaquetas normales 419 y la BS en 87, lo cual nos indica que el paciente está cursando por un proceso inflamatorio, ya que el valor de referencia es de 2 a 20 y
una de lo que podríamos encontrar en estos pacientes es esto, los factores de inflamación elevados. Acá tenemos la química del paciente, en donde pues en general lo que vamos a encontrar son las pruebas hepáticas alteradas y la PCR, que es otro factor de inflamación, también se encuentra alterado. Vamos a ver que también le pedimos entre los laboratorios una prueba BNP al paciente. Esto porque nos va a ayudar a esta prueba serológica a poder identificar entre si la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad completa o una incompleta. En este caso pues teníamos que es una enfermedad de Kawasaki completa. Más adelante vamos a poder ver qué datos se necesitan para diferenciar entre completa e incompleta. Lo vamos a ir viendo conforme sigamos avanzando. Se le pidieron también las pruebas de coagulación al paciente, en las cuales pues el TP se encontraba dentro de los rangos normales en 13.3, el TPT en 29.8 y el INR en 1.26. El fibrinógeno igual se encontraba dentro de los valores normales. Y el dímero D sí se encontraba un poco elevado en 2505. Bueno, un poco, es bastante. El valor de referencia es 500. Entonces sí se encontraba bastante elevado también. Bueno, entonces en el análisis vamos a explicar que como primer punto, el diagnóstico de una enfermedad de Kawasaki es algo complicado de diagnosticar. Como vimos y como mencionamos en este paciente, pues fue primero que se le diagnosticó otras cosas y se trató como otras cosas, como al principio como paperas, posteriormente se trató como una fiebre escarlatina, incluso se le administraron antibióticos, los primeros no le funcionaron, por lo que tuvieron que cambiarle a otros antibióticos que tampoco sirvieron, por lo que el papá volvió a consultar y entonces fue ahí cuando otro médico ya después de todos esos diagnósticos dijo: no, esto no es ninguno de esos, esto ya podría ser una enfermedad de Kawasaki, pero fue hasta ese punto. Ya habían pasado 10 días, ya el niño ya llevaba 10 días con fiebre. Entonces es algo peligroso porque la enfermedad de Kawasaki, mientras más rápido sea diagnosticada y tratada, mejor pronóstico va a tener. Entonces este niño cabal consultó a los 10 días, se encontraba vamos a ver más adelante, pero van a haber distintas fases de la enfermedad de Kawasaki. Este niño ya se encontraba en un periodo subagudo, ya que ya había pasado los primeros 10 días de fiebre. Sin embargo, todavía no había llegado a la fase de convalecencia, en la cual ya no hay ninguna sintomatología. Entonces estaba en el periodo subagudo. También otra de las cosas por las que fue complicado diagnosticar a este paciente fue porque por lo regular se da antes de los 5 años de edad, y el paciente pues ya es más grande, ya tiene 6 años. También es importante ver que el paciente pues ya llevaba una fiebre ya bastante persistente. Además presentaba edema en manos y edema en pies. El exantema que pues ya le había aparecido primero en pecho, luego llegó a todas las partes del cuerpo. Su primer síntoma pues fue la adenopatía unilateral cervical, la cual pues fue a la que le habían dado como primer diagnóstico paperas, ¿verdad? También en el paciente a la evaluación vimos que tenía lengua en fresa, que es un signo característico de la enfermedad de Kawasaki. A la evaluación el examen físico vimos que ya estaba descamando en pies, en plantas de los pies, y el rash pues todavía lo tenía el paciente en todo el cuerpo generalizado, y mencionaba que también le picaba al paciente.
pues esos son como lo más característico que tenía el paciente al momento del estudio. Vamos a ir viendo más adelante en la revisión bibliográfica cómo es que la enfermedad de Kawasaki se va a dividir entre completa e incompleta. El paciente, como mencionamos anteriormente, se encontraba en una enfermedad de Kawasaki completa. Y vamos a ver ahorita los periodos de la enfermedad. Acá tenemos la revisión bibliográfica. Acá pues vamos a mencionar que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda autolimitada que va a afectar tanto a pequeños como a medianos vasos. Es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en los niños, por eso es que se le realizó un ecocardiograma al paciente, el cual pues no se encontraba normal. También se sospecha de que un agente infeccioso puede ser el desencadenante de la enfermedad, pero no ha sido identificado aún el agente causal. Acá en las manifestaciones clínicas pues tenemos que se va a dividir en 3 fases. Periodo febril agudo que dura aproximadamente 10 días, en los cuales fueron los anteriores donde se le diagnosticó al paciente como primer punto las paperas. Posteriormente se le dijo que tenía fiebre escarlatina, sin embargo vimos que no lo presentaba. Y ya cuando consultó el paciente pues ya se encontraba en un periodo subagudo, el cual durante 2 y 4 semanas, que es en el que se encontraba al momento del estudio. Luego de esto ya viene la fase de convalecencia, en donde se van a resolver la mayoría de los síntomas, que el paciente pues aún no había llegado a ese punto. Para el diagnóstico pues tenemos acá la que habíamos mencionado, que se va a dividir entre enfermedad de Kawasaki completa e incompleta. La completa pues son necesarios la presencia de fiebre por más de 5 días junto con 4 criterios clínicos, o la fiebre con 3 criterios clínicos si presenta afectación cardíaca. En la presencia de más de 4 criterios principales se diagnostica enfermedad de Kawasaki al 4.º día de enfermedad. Y en la incompleta pues se denomina enfermedad de Kawasaki incompleta cuando se cumple el criterio principal de fiebre persistente con otros criterios clínicos que apoyan el diagnóstico. Por último, para el tratamiento pues se deja inmunoglobulina endovenosa. Esta pues está indicada que se deja para una disminución de la fiebre y mejoría del estado general del paciente. También se ha comprobado que va a reducir la severidad y la frecuencia de los aneurismas coronarios, como bien habíamos mencionado. También se pueden dejar antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno a dosis de 30 a 40 miligramos kilogramo día, o ASA como la que tenía el paciente, para reducir la fiebre y la sintomatología que tiene el paciente.